ese proceso de negarnos a nosotros mismos? Seguramente te estarás preguntando eso. Yo me lo he estado preguntando muchísimo en esta temporada y te quiero compartir muy brevemente lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Él me ha enseñado con este pasaje de la Escritura, que honestamente yo lo veía muchísimo o lo podía entender como esa actitud en donde uno se priva de cosas para poder agradar a Dios. Y aunque el negarse en cierta forma tiene que ver justamente con esto, con el privarse de cosas, el Espíritu de Dios a través de esta escritura me cambió muchísimo mi perspectiva de verlo y te lo quiero compartir porque de pronto si tú estás en ese proceso en donde hay cosas en donde necesitas morir, en donde necesitas salir del yo para entrar en lo que significa el diseño del Padre Celestial y poder abrazarlo, si estás en ese proceso donde necesitas dejar cosas atrás y necesitas asumir una nueva temporada con muchas cosas nuevas, creo que este pasaje te va a ayudar. Y quiero leértelo rápidamente. Mateo capítulo 16 del 24 al 26 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma. O qué dará el hombre a cambio de su alma. Y esto es bien importante. Quiero hacer un recordatorio, lo que estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera, 1960. La escritura realmente en su original no habla de alma, habla de la vida del ser humano, del hálito de vida. ¿Okay? En este sentido, quiero enfocarme en los dos versículos, en el versículo 24 y en el versículo 25. Primero, aquí Jesús nos lanza una premisa y nos da una orden. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y esto es brutal, es sumamente interesante porque yo creo que en la medida en la que nosotros vamos caminando con el Señor, hay cosas que nosotros vamos entendiendo que no son propias de hacer teniendo esta nueva vida en Él. Hay cosas que uno dice, óyeme, yo no debería, óyeme, ni beber alcohol, yo no debería de pronto salir de discotecas o qué sé yo. Diferentes cosas que uno a nivel juvenil uno dice, óyeme, estas cosas como que ya no le agradan a Dios, ¿no? Y te empiezas a cuestionar eso y te empiezas a preguntar si debes dejar de hacerlo o no debes dejar de hacerlo. O de pronto te pasa, como a mí que en este momento estoy abrazando una nueva temporada, estoy abrazando nuevos retos y nuevos desafíos que el Espíritu de Dios está colocando en mi corazón. Y para eso uno necesita morir al yo, uno necesita morir al hombre viejo y darle paso a lo nuevo que el Espíritu de Dios quiere traer en nuestra vida. Y a veces es un proceso en donde empezamos a conocer la voluntad de Dios, en donde empezamos a entenderla y sobre todo considero que es en donde comenzamos a aceptarla. Y creo que justamente en ese proceso de aceptación no solamente abrimos paso a lo bueno, a lo nuevo, a lo lindo, sino que también nos despojamos a veces de lo bueno, de lo que tuvimos en un momento determinado y empezamos a abrazar lo extraordinario a lo que el Señor nos está llevando. Entonces, si tú estás allí, quiero decirte que esta palabra te va a ministrar profundamente, igual como me ministró a mí. Como te dije, yo antes pensaba que el negarnos a nosotros mismos era como el privarnos a veces de lo que a nuestra carne, a nuestro gusto nos parecía apropiado, nos parecía bueno, nos parecía agradable, para conocer lo que era la verdadera voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Y me pasó que leyendo este capítulo estaba entendiendo la instrucción de Dios de negarnos, de tomar su cruz y de seguirlo, pero entendiendo cuál era el principio que aplicaba puntualmente en la escritura, que está en el versículo 25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera hacer lo que agrade su vida, lo que agrade su cuerpo, lo que de pronto a su criterio le parezca lo mejor, eh, pero que no tenga nada que ver o que no esté relacionado directamente con la función o con el propósito que Dios te ha dado dentro de su reino, realmente lo que te va a llevar es a perder tu vida. Y tú me dirás, óyeme, esto suena fuerte, ¿no? Pero es que a la verdad de cuentas, el ser humano no fue creado para vivir desconectado de la presencia del Señor ni para vivir desconectado de sus planes. Nosotros fuimos creados con una intención y nuestra vida honra de alguna u otra manera la intención de Dios al habernos puesto en medio de la tierra. Lo que pasa es que a veces los seres humanos y muchos de nosotros andamos ignorantes de ese propósito, andamos ignorantes de ese diseño, andamos ignorantes de que pertenecemos a un gobierno. Y cuando el Señor nos llama, nos salva, nos aparta, Él lo hace con un propósito específico. Es más, la Escritura dice que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo para caminar en las obras que Él ya predestinó para nosotros. Entonces, cuando entiendes eso, evidentemente, primero sabemos y entendemos que no estamos diseñados para cualquier cosa y que nuestra vida tiene un propósito específico que cumplir. Entonces, aquí está el principio. El que busque salvar su vida,
la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros estamos caminando en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos caminando bajo su voluntad, aun cuando tengamos desgaste físico, aun cuando no estamos exentos de pasar padecimientos, de padecer sufrimientos, eh, igualmente la Escritura nos dice que la recompensa de entregarnos a los propósitos del Señor simplemente nos conectan con la vida eterna que Él nos ha dado. Y es por eso que cuando tú vienes a los brazos del Señor, tu vida se comienza a sentir, a percibir y aún la empiezas a ver tangiblemente de una forma completamente diferente. ¿Ok? Pero más allá de hablar de lo que la Escritura aquí nos establece, buscando el significado de lo que la Escritura nos habla del negarnos a nosotros mismos, encontré una definición que me llamó muchísimo la atención, que es del griego. La palabra es aparneomai. Yo normalmente no uso el griego, utilizo más el hebreo, pero me llamó mucho la atención la definición y el significado, y era justo lo que de pronto en ese momento yo necesitaba, o mi espíritu necesitaba, para entender la actitud que debería tener ante un momento de cambio. Mira, dice la palabra aperneumai, que significa negarse, niéguese, negado, negar, también significa negar completamente que se conoce a una persona. Es decir, desconocer, rechazar, abstenerse. ¿Qué quiere decir? Que el abstenerse a veces de hacer cosas también implica una negación, pero el Espíritu del Señor en este pasaje lo lleva muchísimo más allá cuando nos dice que debemos desconocernos a nosotros mismos. Y esto es súper interesante porque yo creo que cuando nosotros entramos a vivir la vida en el Señor, nosotros no nos despojamos de lo que queremos o de lo que anhelamos, sino que juntamos en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, le pedimos al Señor lo que de pronto en nuestra carne nosotros queremos. Nos presentamos delante del Señor presentando nuestros anhelos y nuestras peticiones. Pero el principio que aquí habla la Escritura es: niega completamente lo que crees poder querer, tener, ser, conocer. Y a mí me impactó mucho porque aquí nos lleva, creo que, al talón de Aquiles de todo hijo de Dios, que es levantarle al Señor una mesa de negociación. Y esta fue la experiencia que yo particularmente tuve porque el Espíritu del Señor me dice, no solamente quiero que te abstengas o que te prives de cosas, sino que quiero que te desconozcas en cierto modo para yo poder mostrarte la Alejandra que yo diseñé desde la eternidad, para yo mostrarte la persona que yo establecí en mi sueño y mi intención. Para poder conocer ese diseño eterno que el Señor tiene para ti, necesitas desconocer la persona que tú crees que eres, lo que mereces, lo que sabes y lo que tienes. Y esto es muy importante porque cuando yo vi esta palabra en el griego y veía su derivación, es decir, es una palabra compuesta, esta palabra deriva del prefijo apo, que significa lejos, desde fuera, desde lejos. Y esto nos habla de la composición en este sentido de 5 palabras importantes que tienen que ver con esta palabra apo, que es separar, partida, cesación, terminación y reversión. Y esto me impactó muchísimo, porque obviamente cuando hablamos del punto de partida o el de partir, no solamente hace la acción de partir, sino de salir de un punto, es decir, salir del punto en el que tú habitualmente estás y moverte de un punto A un punto B. Tremendo. O sea que el negarnos a nosotros mismos nos lleva a salir de la posición acostumbrada en la que estaba, del entendimiento que tenía, de lo que yo conocía, para irme a un punto que no necesariamente conozca, para irme a un punto que yo posiblemente desconozca, para irme a un punto que posiblemente resulte incómodo para mí. Y obviamente nos lleva a otra palabra importante, que es la palabra de cesación. Y aquí la palabra de cesación habla de dejar de desempeñar un cargo o un empleo. Y esto es importante porque no solamente el negarnos a nosotros mismos nos manda a salir de un punto A para trasladarnos al punto B, sino que nos habla de dejar de desempeñar, es decir, es dejar de hacer, de funcionar en la forma en la que estaba funcionando, de generar el fruto que estaba generando para poder generar otro. Y esto es muy importante porque aún la Escritura lo dice: antes vosotros eras tinieblas, antes vosotros estabas en oscuridad, pero ahora fuiste trasladados a la luz admirable, ahora fuiste trasladado al reino de la luz, y por consiguiente, al ser trasladados al reino de la luz,
se nos demanda dar un fruto correspondiente a la luz, no un fruto correspondiente a las tinieblas. Entonces, fíjate, hay un desempeño en nuestras vidas completamente distinto. La otra cosa es que cuando el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, nos habla de hacer una separación, es decir, considerar aisladamente las cosas que estaban juntas, que estaban fusionadas, las cosas que nos hacían desempeñarnos de cierta forma y evaluarla. Para ponerle, ¿qué? Terminación. Y por último, nos habla de la palabra reversión, que tiene que ver con restitución de algo al estado que tenía. Es decir, que cuando el Señor te está llamando a negarte a ti mismo, el Señor te está diciendo, hey, quiero llevarte al estado original del cual yo te diseñé. Quiero llevarte a mi intención principal, no a la intención que forjaron los hombres a través de la historia, no. Quiero llevarte a mi intención original, al diseño eterno que tenías. Para concluir, ¿qué quiere decir del Señor cuando te manda a negarte a ti mismo? Te lo voy a leer. Nos habla de asumir una posición de desconocimiento de sí mismos para considerar aisladamente aquello que nos componía o definía como seres humanos, para poner término a la forma que veníamos desempeñándonos habitualmente, para ponernos en el punto de partida y conducirnos a la restitución del estado original que teníamos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué te estoy contando y te estoy trayendo esta reflexión? Porque muy seguramente en tu corazón tú ahorita puedes estar sintiéndote demandado de moverte de un punto A a un punto B y no lo estás haciendo porque estás amando más lo que eras que permitirte amar lo que vas a hacer más adelante. De pronto hoy tú abrazas más la versión que tienes el día de hoy o te sientes muy cómodo con lo que estás haciendo el día de hoy, pero el Espíritu del Señor te está diciendo, quiero llevarte, como decía mi amigo David hace unos días, quiero llevarte de lo bueno a lo extraordinario. Lo que tienes ahorita es muy bueno, pero donde quiere llevarte el Señor es completamente extraordinario. ¿Qué quiero pedirte? Que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. O que lo compartas con todos tus amigos. Alguien debe necesitar esto y esa persona le va a enviar este mensaje a otra persona. La otra cosa que quiero que hagas es que me dejes un me gusta. Mientras más me gustas me dejes, las personas van a poder visualizar este material. Y la otra cosa que yo quiero que tú hagas es que puedas suscribirte en este canal para que puedas recibir las notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Sin más que decirte, quiero invitarte a la comunidad personal que tenemos, donde hacemos discipulados todos los sábados a las 3 de la tarde, hora Miami. Nos reunimos jóvenes de todos los países para compartir y crecer con la palabra del Señor. Y tú no te puedes quedar afuera. Así que te espero. Únete, participa, dale me gusta y comparte. Nos vemos.